mensaje del YouTube que sale con muchas cosas nuevas. Saludos a José Amador, Shalom Javer, tenemos que hablar. Jenny Requena, bienvenida. Y todos los demás Javerín que ya están ahí conectados, aquí estamos. Me demoré un poquitín con el tema de inicio, pero aquí estamos, ¿no? Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo de la Carta a los Tesalonicenses que ya se me hace mucho que no la hemos estudiado. Bueno, con todas las pausas que tuvimos en el mes de enero, ¿no? Pero aquí estamos y estaba recordando la último compartir que tuvimos y la verdad que es muy fuerte, muy importante lo que dijimos allí, sobre todo comentando el versículo 10 del capítulo 1. Vemos cómo definitivamente el concepto de Elohim, el concepto de Emet y el concepto de Haim definitivamente tiene que estar así comprendido. Fíjense ustedes que estuve revisando y aprovecho esto para, para abordar un poco este tema que ya alcancé a mencionar esa última vez sobre la separación mental que se hace en castellano cuando hablamos de Dios y hablamos del Hijo, cuando hablamos del Padre y el Hijo y así sucesivamente. Entonces me puse a la tarea de buscar esta idea, esta noción, simplemente para aportarles muchos versículos, no los vamos a leer todo porque no es la idea, sino que la premisa que quiero que vean o tengan muy presente cuando lean todos esos versículos es que Elohim, como ya hemos explicado, es el amor divino, ¿no? El amor de Dios. El amor de Dios como un atributo. Y entonces es ese motor que tiene su propio Ruach, por eso hablamos de Ruach Elohim. ¿Se acuerda que hablamos también de Ruach Hashem? Y hablamos de Ruach Adonai. Y por eso Hashem, o sea, Dios en general, que sería este caso con el nombre de Joshua Mashiach, tiene 7 Ruchot, pero no porque hay que tomarse literalmente así, sino que cada uno de sus atributos tiene su propio motor, su propio mover, su propia actividad. ¿Ok? Por eso hablamos de Ruach Elohim, Ruach Hashem, Ruach Adonai, y así sucesivamente. Ruach Chochma, Ruach Binah, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que la palabra Elohim se tradujo al griego como Theos, ¿ok? Y de ahí al castellano pasó directamente como Dios. Y claro, el problema ha sido leerlo y entenderlo en castellano como nosotros nos lo imaginamos. Porque claro, cuando yo digo Dios en castellano estoy hablando de una persona, de un ser, mientras que cuando hablamos de Elohim en hebreo estamos hablando de un atributo. Esa es la grandísima diferencia. Y eso que lo que yo sé que a muchos hermanos les cuesta trabajo todavía comprender. Porque hay que hacer un ejercicio para leer cómo de aquí llegamos acá. Esa es la idea, ¿no? Vale, perfecto. Y sí, efectivamente, como he dicho y apuntado ahí Alicia, Eloah, lo que es Dios como tal, sería de dos maneras, Eloah o Ha-Elohim, según los contextos donde aparezca. Estas serían las dos maneras de decir Dios, la deidad. Entiéndase, ¿no? Que últimamente uso mucho esta expresión para referirnos a Él como el ser supremo, como la deidad. Entonces vamos a revisar algunos pasajes donde definitivamente cualquiera que lo lea en castellano se va a quedar con la noción de que hay dos. Y lo voy a hacer simplemente para entrenarnos un poco en el tema. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Ok? Vamos a ubicarnos allí, que hay varios textos en ese mismo discurso donde aparece eh, esta expresión o esta idea. Vamos a leer, por ejemplo, en el 2.24. Vamos a empezar con el 2.24. Me sorprendió mucho encontrar esta secuencia en este libro muchas veces. Miren lo que dice, por ejemplo, en este discurso de Keipá, ¿no? Vamos a leer desde el 23.
entregado por determinado consejo y providencia ¿de quién? De Dios, dice, claro. Si lees Dios allí, está Dios arriba y parece que Yehoshua está en otra parte, ¿no? Pero aquí teníamos que leer Elohim. Tomándolo vosotros lo matasteis con manos inicuas colgándolo de un madero, al cual Dios levantó. Dice, claro, entonces hay dos. Está Dios que levantó a Jesús, que es otro. ¿Me explico? Y resulta que ahí no debemos leer Dios, sino Elohim, entendiendo como el amor. El amor, el atributo del amor, que es el que ha llevado todo esto. Por eso dice que Elohim levantó sueltos los dolores de muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ok? Otro texto. Vamos a ir al 2:32. Ahí se repite la idea otra vez. Dice, a este Yehoshua resucitó ¿quién? Dios pone. Bueno, Elohim. Mira que no es lo mismo decirlo en castellano que en hebreo. Eso es lo que he insistido muchas veces, que algunas personas nos critican, ¿no? En el sentido de que queremos decirlo en hebreo, ¿no? No es que queramos decirlo por presumir, no, es que es necesario para que entendamos mejor el texto, porque luego no nos podemos quejar o no podrían quejarse de que la gente crea que hay dos y hasta tres, porque aquí dice que Dios lo resucitó, o sea, ¿me explico? Pero si tú lees Elohim le resucitó, perfecto. No contradicen nada de la escritura ni la unicidad de Dios. Que por eso hace poco, lo dije la vez pasada, que ya compartí, creo que lo tengo que poner aquí en el vídeo, no me acuerdo si lo puse. Yo diría que sí. Hablando sobre la palabra had. Y entonces, claro, les ha tocado decir que had es una unidad compuesta porque, claro, es que tienes que mencionar dos. Y no hay necesidad. Lo que hay que cambiar es el entendimiento de las palabras. Vamos a leer ahí mismo enseguida en el 3:26, por ejemplo. Se darán cuenta que es casi la misma idea que los apóstoles están constantemente repitiendo. Vamos a empezar por el 3:15 primero y luego el 3:26. Dice, y matasteis al autor de la vida. Imagínate tú, a Yehoshua que es el autor de la vida, ¿eh? Que esto no es poca cosa. Y luego dice, al cual Dios ha resucitado. No, al cual Elohim ha resucitado. Y así automáticamente se quita esa ambigüedad que a más de uno seguramente le dará. Oye, pero es que aquí dice Dios. Bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, ahora sí, del 3:15 pasemos al 3:26 y mire lo que dice. Sí, efectivamente también en el 3:21 se alcanza a mencionar, ¿no? Pero vamos al 3:26. Dice, a vosotros primeramente, Dios levantando a su hijo Yehoshua lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Entonces, sin duda alguna, cualquiera que lee estos versículos así, es que no podemos juzgarle. Definitivamente es un asunto de la traducción, es un asunto del entendimiento. Aquí claramente se ven dos. ¿Me explico? No pidamos mucho a la gente. Ahora, que hay que explicarle todo esto que estamos hablando para que ellos comprendan nuestro punto de vista y se den cuenta que de pronto ellos lo pueden leer de otro modo y resolverse estas contradicciones. Vamos a leer ahora en el 4:10, por ejemplo. Mira que es sistemático y en todos los casos se está refiriendo a lo mismo. Dios resucita a Jesús, así, en plano, ¿no? En el 4:10 he dicho que leemos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús el Cristo, Yehoshua HaMashiach, el Notzri, el Netzer, el que a vosotros colgaste un madero, y Dios le resucitó entre los muertos. Ahí está, igualita la idea, ¿no? Luego vamos al 5:30. El 4:12 también dice, y ninguna otra salvación porque... no, por estamos hablando, no. Aquí en el 4:12 dice, ningún otro es salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. Aquí pone Dios. Ya, ahí ya es cuestión de la traducción. Vamos al 5:30, les había dicho, vamos al 5:30 y ojo, que estamos leyendo, todo esto es del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice en el 5:30? Igual, el Dios de nuestros padres levantó a Yehoshua.
¿Te das cuenta? Al cual vosotros matasteis colgándole un madero. O sea, ya de aquí yo les puedo dar, si lo quieren anotar, porque ya todo será igual. 10:40, 13:30, 13:34, 13:20, 13:30, ya lo he dicho, Romanos 8:11, Romanos 4:24, 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 4:14, Efesios 1:20, Primera de Pedro 1:21. Elijan cualquiera, si quieren los digo de nuevo, ¿no? Para que lo anoten, lo voy a decir con calma. 10:40, Hechos 10:40, 13:20, vayan anotando, 13:20, 13:30, 13:34. Ahora pasamos a Romanos. Romanos 8:11, Romanos 4:24. Ahora, 1 Corintios 6:14, que es bastante similar a 2 Corintios 4:14. Y tenemos Efesios 1:20 y 1 de Pedro 1:21. Y seguramente hay más, porque no quise seguir anotando. Pero en todos estos textos, todos, porque es que todos van a decir casi la misma idea. Elohim resucitó a Yehoshua. En castellano, Dios resucitó a Jesús, ¿vale? Mira, la diferencia tan abismal que resulta según cómo se lea. Entonces, esto debería servir, y yo creo que a todos nos va a ir bastante bien hacer el ejercicio de volver a leer, de dimensionarlo y darnos cuenta cómo Elohim, el atributo del amor incondicional, es toda esa manifestación de entrega, como bien lo dice Juan 3:16. De este modo amó Elohim al mundo. Claro, de este modo se ejercitó el amor divino con relación al mundo. ¿En qué? En que entregó a su portador. Esto lo dije también en una ocasión. El rey Shlomo, cuando puso a funcionar ya el templo, hizo la presentación, dijo: he aquí que ni los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa. Y sin embargo el apóstol Pablo dice que en Yehoshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad obviamente va a incluir Elohim. Elohim, todo lo que se llama Elohim habita en él. Por eso él es Bra, en arameo el hijo, o sea, el portador, el que lleva, el que trae, el depositario. Fíjense ustedes que hace poco en una clase surgió algo interesante. Estaba explicándole a los estudiantes y resulta que es ahí donde viene a tener sentido el concepto de zera, que traduce en semilla. ¿Y semilla qué se tiene que entender con semilla? Semilla es depositario. ¿Por qué? Porque una semilla contiene toda la información genética necesaria para reproducir un árbol. Por eso siempre se comparó con un grano de mostaza, con una semilla de trigo que se desnuda acá de tierra. Se comparó siempre con algo pequeño que germinaba y se hacía grande. La semilla es el depositario. Y sirva de paso para decir que cuando Génesis dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer y tu semilla y la semilla de ella, no se estaba refiriendo a una descendencia física, que es lo que mucha gente piensa. Como que entonces, así como Jesús, supuestamente Yehoshua, es un hijo humano, que está mal dicho, entonces se piensan que hay un hijo biológico de Satanás. Como que Satanás en algún momento va a preñar a alguna mujer igual y la va a hacer un híbrido y ese va a ser el anticristo, que eso es un guión de Hollywood. Hay una película que se llama Armagedón y va más o menos así. Hay una mujer supuestamente embarazada y se le metió un espíritu, entre comillas, al bebé y el bebé vino a ser el anticristo. Hay que quitarse Hollywood de la cabeza, de verdad. Hollywood no hace teología. Ellos simplemente se imaginan cosas como las entienden. Pero cuando estamos diciendo que Zera es Mashiach, porque esto nos lo revela el apóstol Pablo, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su semilla, la cual es Mashiach.
¿Ok? Entonces, Mashiach es el depositario real, el último y gran depositario de todas las promesas que se hicieron. ¿Eso con qué concuerda? Concuerda con aquello que está escrito, que Dios, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. Entonces, si Dios es el último depositario de las promesas, ¿quién es Mashiach entonces? Si Él es la semilla, si Él es el depositario, Él es Dios. Es el único Dios, el único y sabio Dios. El único que tiene la inmortalidad. El autor de la vida. Es que esa palabra es muy profunda. El autor de la vida. Está claro, ¿no? Así que bueno, quería traer toda esta gama de textos para que ustedes, cuando los lean o tengan amigos o interesados en conocer un poco de qué va todo esto, les sepan explicar. Ya se han dado cuenta, yo creo que a esta altura muchos ya tienen